El análisis What If tenemos tres diferentes funcionalidades: Frequency, Goal Seek y escenarios. En el de Frequency básicamente se puede medir la frecuencia de un dato en cierta tabla y es bastante sencillo hacerlo. Hay una función exacta arriba en Excel que está bajo el nombre What If, y ahí tú le seleccionas la frecuencia y le pones el dato que quisieras encontrar. Entonces podemos ver diferentes, le podemos dar un rango de la frecuencia, entonces encontrar cuánta gente visita mi restaurante de 18 a 20 años, de 20 a 30, de 30 a 40, y entonces Frequency nos va a obtener la frecuencia de los datos en ese rango de edades y nos puede obtener, nos arroja los datos que necesitamos. Entonces para esto sirve Frequency, para que podamos ver la frecuencia de diferentes datos. Pueden ser rangos de edad o pueden ser diferentes rangos de consumo y cuánta gente consumió eso, y para eso nos puede servir. Luego el Goal Seek, eso lo hicimos nosotros en base a las ventas, y pues básicamente es como preguntarle al Excel cuánto tendríamos que generar de ventas para poder llegar a cierta cantidad de ingresos, que pueden ser nuestros costos fijos junto con nuestros costos variables. Entonces saber cuánto dinero necesitamos. Entonces tú puedes programar Excel con el Goal Seek para que te muestre, ok, necesitas tantos de ingresos para esto, y es bastante funcional. Y por último mencionar el escenario, y el escenario también es una función bastante importante en Excel, porque aquí podemos jugar un poco con la información. Se tienen que obtener diferentes datos en los cuales nosotros elegimos, por ejemplo, los ingresos y los costos, y esto nos va a dar, podemos manejar diferentes escenarios. Nosotros decidimos cómo queremos el escenario, el peor escenario, el mejor escenario, y nos sirve básicamente para darnos cuenta qué podría pasar. Son escenarios matemáticos, los cuales nos diría, ok, si tenemos muy bajas ventas, lo menos que podemos tener de ventas es 100,000 para que podamos cubrir nuestros costos fijos, o lo mejor o lo intermedio. Entonces el escenario nos puede dar, podemos crear diferentes tipos de escenarios con Excel que nos van a presentar, se van a presentar en un resumen en forma de tabla, en el cual podemos ver, bueno, si sube la luz, este podría ser el escenario; si baja la luz, esto podría ser el escenario; si tenemos tantas ventas, este es el escenario, y poder ir pronosticando cómo puede estar trabajando nuestro negocio. Las tablas dinámicas sirven para resumir y ordenar información que podemos tener en diferentes tablas, en diferentes hojas, en Excel. Y esto es una herramienta muy útil para las empresas, dado que vas a poder comparar información de diferentes tablas, y de esta manera obtener resultados respecto a género, con ventas, y poder irte dando cuenta la relación que puede haber entre diferentes variables. Tiene dos conceptos, que es el de resumir, porque puedes resumir los datos de un mismo tipo y con los mismos atributos; y el de rotar, porque puedes colocar, quitar, mover cualquier cantidad de campos en cualquier posición que se requiera, siempre y cuando estén en la base de datos. Y eso te permite, por eso se llama tabla dinámica, porque es bastante dinámica. Tú puedes trabajar respecto a como tú quieras. Tiene 4 partes: un filtro, las columnas, las filas y los valores, y tú defines cada parte. Entonces, al elegir cada parte respecto a tus necesidades, vas a poder tener una tabla dinámica que sea bastante funcional. Los filtros es cómo vamos a restringir la información necesaria, y después las columnas y las filas son usualmente los datos que queremos obtener, y en la parte de valores podemos indicarle a Excel si queremos que saque sumas, promedios respecto a los datos que se tienen en las filas o columnas. Entonces básicamente eso es para lo que sirve una tabla dinámica, y es bastante funcional para muchísimas cosas. A medida que sabemos usarlas y controlarlas mejor, vamos a poder sacarle un mejor provecho. Luego quisiera hablar un poco acerca de los consolidados, que básicamente es, como dice la palabra, consolidar datos que están en diferentes hojas, en diferentes tablas,
en una sola tabla y en una sola hoja. Esto nos puede servir, por ejemplo, cuando se tienen diferentes meses de diferentes ventas en diferentes países, o cuando se tienen diferentes productos, o sea, y todo está en hojas diferentes, y nosotros lo que queremos es poder tener un panorama general y completo en una sola hoja y en una sola tabla. Entonces se utilizan los consolidados, que son bastante fáciles de utilizar. Se eligen las referencias de dónde vas a obtener las diferentes tablas, y es importante que no estén en una misma hoja todas. Eh, el rango de datos, entonces se seleccionan los rangos de datos en los cuales de los cuales se van a consolidar, y luego se pone donde quieres que se despliegue esta consolidación, y básicamente así se obtiene. Es bastante sencillo de utilizar, se puede o encontrar muchísimas utilidades en las cuales tenemos diferentes datos en diferentes hojas y necesitamos una tabla que consolide todo en una sola, y de esta manera podemos encontrar muchísimas cosas importantes para nuestra empresa, o facilitarnos muchísimo de estar buscando en diferentes tablas el mes, la venta, la fecha. Entonces consolidamos todo y podemos tener una tabla junta, probablemente más grande, pero donde nos quitamos también bastantes datos que no necesitamos. Tal vez no nos vamos a fijar en el nombre del cliente ni nada, solo el importe que tuvo en cada mes. Entonces solo agarramos los importes y los consolidamos en una sola tabla de importes. Y de esa manera podemos ir resumiendo también los datos y utilizarlos de mejor manera.